Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país donde ustedes se encuentren. Toda la gloria sea para el Señor. Bendigo sus vidas, a cada uno de aquellos que se van a ir conectando, a aquellos que van a ir mirándolo a través del YouTube, a aquellos que van a ir escuchando. Una vez más estamos soltando una clase sobre lo que es el criadero del profeta, donde se cría el profeta, donde se desarrolla el profeta, donde también se transforma su mente, donde también se transforma su corazón, amén, en el nombre de Jesús. Así que estén atentos, porque esto es algo muy importante, esto es algo que no es solamente ser profeta. El Señor tiene que trabajar en su mente y tiene que trabajar en su corazón. También tienen que saber cómo se desarrollan, porque no es solamente ir y hablar. Amén. Así que bueno, que el Señor les siga bendiciendo. Seguimos con esta clase poderosa que hemos dejado atrás, pero gracias a Dios hoy se puede hacer posible. Así que vamos a seguir con nuestras clases. Amén. Entonces, el profeta tiene un viaje en verdad y tiene 5 lugares, o sea, son 5 etapas. El lugar del criadero, el llamado del profeta que ya lo hemos visto, el corazón del profeta, la mente del profeta y el lugar de nacimiento de un profeta. Amén. Entonces, la primera etapa es el criadero del profeta. ¿Por qué decimos criadero? Porque se refiere a un conjunto de circunstancias favorables para el crecimiento. En otras palabras, es el lugar donde un profeta se cría o se desarrolla, es donde va aprendiendo, donde va escuchando, donde va desarrollándose, donde nosotros decimos que el profeta siempre se identifica con el águila. ¿Pero por qué? Porque el águila tiene sabiduría, tiene valentía, tiene profundidad. Entonces también vuela en las alturas, sobre las tormentas, sobre los vientos. Es un águila que va en proceso, que va en desarrollo. Entonces, si observamos cómo viven, tenemos varios tipos de águila. Entonces vamos a poder obtener comprensión sobre lo que es el tema profético. ¿Ven? Por ejemplo, el nido del águila, hay muchos que lo tienen sobre las alturas. Por ejemplo, las águilas calvas constituyen sus nidos a 15 metros o a 38 metros de altura, por ejemplo, en la copa de un árbol. El nido de un profeta en crecimiento debe estar lo más alto y lo más cerca posible de la presencia de Dios. Amén. Otro tipo de águila que podemos ver, ya vimos que la águila calva es de muy poca altura, pero el águila real, si ustedes ven los documentales de la mayoría de las águilas reales, tienen sus nidos en la rama de algún árbol puesto sobre una montaña y son altas. Entonces, por ejemplo, lo usan en los acantilados y tiene aproximadamente entre 30 y 40 metros de altura. Entonces, los profetas somos como el águila, en el sentido de que nosotros seguimos avanzando hacia adelante y volamos alto, 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 hacia la presencia de Dios. Y tiene una inmensa libertad espiritual que no todos los ministros lo tienen. Amén. Hay muchos ministros que son águilas calvas. No se animan a extenderse un poco más arriba como el águila real porque tienen miedo. Entonces se quedan en la comodidad, en pocos metros, y no alcanzan a tener la intimidad que se necesita para poder llegar a ser un águila real y poder sentarse y poder hacer su nido bajo la presencia del Señor. Entonces, todas las águilas proféticas en formación deben alcanzar un nivel de intimidad con el Señor. En el lapso de un tiempo de solo 2 o 3 semanas,
uno cuando empieza a caminar en lo profético va a empezar a tener calumnias, van a tener oposición, van a tener dolencia física, van a tener burlas repentinas, van a tener un menosprecio y también van a tener van a tener que experimentar ataques demoníacos. Amén, porque son procesos y esto es permitido precisamente por Dios para formarse, para desarrollarse. Y entonces ustedes me preguntarán, entonces yo cuando iba a la escuela sufría bullying, cuando yo iba a la escuela sufría burlas, me sentía diferente, empecé a sentir que me miraban mal, que me buscaban pelea, que yo era menospreciado por la familia, menospreciado por los amigos, por los compañeros. Porque estabas en formación, eres un profeta en formación. Entonces, cuando tú recibes un impulso del Espíritu Santo en tu vida, cuando vas subiendo de nivel, es el Espíritu Santo el que te empuja a las alturas, a tener más intimidad con el Señor. Yo me recuerdo que a mí el Señor me decía, no quiero que te metas a las aguas solamente a los tobillos. No quiero que te metas a las aguas solamente a las rodillas. No quiero que te metas a las aguas solamente hasta los hombros. Sino Él me decía, sumérgete en mi presencia. Sumérgete en mis aguas. Sumérgete en mi espíritu. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos sumerjamos a su espíritu. Y otra de las cosas que también nos juega en contra nuestra propia carne, porque dice que la carne tira para abajo y el espíritu para arriba. Quizás quiera el Señor que tengas una intimidad más cercana con Él, pero nuestra carne nos agarra la flojera, el cansancio, el desgano, el decir no, lo dejo para después, o decir no, ahora no, capaz que mañana. No, a las 3 de la mañana me levanto y resulta que pasas de largo durmiendo, porque le estás dando lugar a la carne y no al espíritu. Entonces, cuando alcanzas una cierta intimidad con Dios y alcanzas una cierta altura espiritual, el llamado profético a tu vida va a ser muy, pero muy tangible, muy claro. Entonces, debemos aprender a habitar sin esfuerzo en la voluntad y en la presencia de Dios. O sea, que no te pese el hecho de decir, me tengo que levantar a las 3 de la mañana, me tengo que levantar a las 6 de la mañana a orar. No, que no te pese, que sea un hábito, un estilo de vida. Que sea un estilo de vida en tu vida. Entonces es ahí cuando no solamente recibimos el llamado, sino que el Señor también empieza a transformar nuestro corazón, nuestra mente. No sé si ha pasado muchas veces de ustedes mismos, en mi caso me ha pasado muchas veces que cuando alguien está mintiendo sobre la palabra o cuando hay falsos profetas, a mí me rompe el corazón. ¿Por qué? Porque detesto la mentira. Cuando Dios está en tu vida, que Dios está en tu corazón, que ha transformado tu corazón, que ha transformado tu vida, te va a molestar todo ese tipo de cosas. Entonces, un falso profeta no tiene, como decir, el temor de hablar en el nombre de Dios en vano, porque nada de lo que dice se cumple. Entonces, no conocen el peligro que ellos pueden sentir. Entonces, el corazón del profeta, los dones proféticos pueden abrir puertas,
pero solamente el carácter transformado va a ser el que haga que esa puerta no se cierre, sino que persevere. Todos los profetas deben aprender el delicado equilibrio de ser tanto el corazón como la mente de Dios. Tenemos que ser el corazón y la mente de Dios. En 1 Corintios 14, versículo 1 dice: ustedes vayan en pos de amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía. La voz profética de Dios siempre trabaja en conjunto con el amor de Dios. Las profecías deben fluir desde un lugar de amor, o de lo contrario serán contaminadas, dice, por la manipulación humana. Si tu vaso, hermano, no está limpio, que somos nosotros, si tu corazón no está limpio, si tu corazón está por una falta de perdón, o por un pecado oculto, perdé cuidado que cuando tú recibas una palabra de parte de Dios va a salir contaminada al pueblo, porque tu vaso no está limpio. Tenemos que estar en santidad, tenemos que estar limpios para poder recibir la palabra directa de parte de Dios, porque nosotros somos un canal. Amén. En primera de Tesalonicenses 5:20 dice que todas las profecías fueron probadas. Tenemos que aprender a probar las profecías, porque no todas las profecías vienen de Dios, a veces vienen de la carne propia. Cuando dice: yo te profetizo que vas a tener una casa, yo te profetizo que te vas a tener un carro, yo te profetizo. No. Hay que tener cuidado, porque muchos se desilusionan se desilusionan y dejan de ir a la iglesia, o se desilusionan y se enojan con Dios porque le empiezan a reclamar: Dios, me dijiste esto y no me lo diste, me dijiste aquello y no me lo diste. Es que Dios dice: yo nunca dije nada. Hay que tener cuidado, hay que discernir. Cuando Dios te dice una palabra, no solamente a través de un solo profeta, te lo hace saber a través de todos los profetas. Cada profeta que vayas y hables, el profeta te va a decir exactamente lo mismo que te dijo el primero, porque es una forma de que Dios pueda confirmar su palabra. Amén. Y cada profecía tiene que estar de acuerdo con la palabra. Entonces, nunca aceptes ciegamente ninguna profecía, pero al mismo tiempo tampoco lo descartes. Por eso dice que hay que probar los espíritus. Ninguna profecía. Un profeta siempre debe tener o debe mantener en vigilancia, sobre todo guardando su corazón. Porque dice la palabra que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Tenemos que guardar este corazón. Eso lo vemos en Proverbios 4:23. Entonces, cada profecía hablada se expresa de manera pura y precisa. El enemigo puede entrar en tu corazón, puede tener acceso a tu boca, podés manipular ¿cómo se llama? La profecía. La podés poner a tu manera, a tu antojo, no porque lo que Dios dijo, sino tu deseo. Entonces, el enemigo apunta directamente al corazón del profeta para disuadir y limitar el arma más grande del profeta, que es su boca. Entonces, el corazón del profeta está especialmente moldeado para el sufrimiento intenso. Pasamos por procesos, pasamos por desiertos, pasamos por sufrimiento. Entonces, los mensajeros traen las palabras más puras de Dios, pues sufriremos los peores rechazos, las críticas. De todas formas, nosotros como profetas tenemos una forma especial, una gracia especial de parte de Dios para resistir la reacción humana. Entonces, nosotros, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que a nosotros nos pasa, a pesar de muchas cosas que duelen en nuestras vidas, nos tenemos que sacudir y volvernos a levantar. Esa es la gracia que Dios nos da para poder seguir adelante a pesar del dolor, porque entendemos que tiene propósito. Amén.
Entonces, por eso, a veces queremos escapar del sufrimiento o de los procesos, pero no podemos. No podemos, no podemos esquivarlo, no podemos, porque es parte de nuestro proceso. Entonces, tenemos que entender que sufren más los que están en otros oficios ministeriales porque reciben o perciben constantemente la raíz de muchos problemas espirituales. A menudo no se identifican ni tampoco se resuelven. Entonces, por eso Dios unge y establece profetas para que vayan directamente a las raíces principales del problema, detrás de la división, detrás de la corrupción, detrás de la confusión, y para arrancar, para derribar, para destruir. ¿Me entiende? Y si nosotros nos vamos a lo que dice la palabra con respecto a lo que eran los profetas nunca fueron aceptados. Recuerden a Jeremías cuántas cosas le hicieron porque no creían en lo que él hablaba, no lo aceptaban. Y así muchos profetas también lo han hecho en el Antiguo Testamento. Nunca fueron muy populares, siempre fueron sufridos. Entonces un profeta se mueve en la tierra como la mente de Dios, pero primero debe aprender a nadar en las profundidades del corazón de Dios. Nosotros debemos conocer el corazón de Dios. No solamente tener la mente de Dios, sino conocer el corazón de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su corazón? Y el segundo lugar, ser la boca de Dios. Nosotros debemos conocer el corazón del Padre y después ser la boca de Dios. Entonces, el corazón de un profeta está profundamente afligido por la constante desobediencia de esta tierra y también de la desobediencia de la gente a la voz profética. Ya no creen, ya les da lo mismo, les da igual. Tener un corazón de profeta te permite sentir más claramente el inmenso dolor de Dios. Yo hace poquito, hace una semana aproximadamente, yo perdí a mi hijo con 23 años. Tuvo un problema muy grande de neumonía que lo dejó mal. Ya venía él con problemas. Y realmente yo me dolió porque soy madre. Me costó tenerlo 9 meses dentro de mi panza, cuidarlo. El tema es que yo me imaginaba en ese momento cuando se desgarraba mi corazón lo que Dios había sufrido por su hijo en el momento en que Jesús fue entregado a la cruz y a morir y todo lo que a él le hicieron. Las veces que lo castigaron, las veces que le rajaron la piel. Y Dios es Padre, a Dios también le dolió. A Dios también le dolió haber entregado a su hijo. Cuando nosotros entregamos nuestros hijos al Padre, hacemos que Dios haga su voluntad perfecta sobre su vida. Y si era la voluntad del Padre que Él partiera, era la voluntad de Él, pues era su voluntad. Entonces nosotros tenemos que aceptar la voluntad del Padre, aunque duela, aunque cueste, aunque no lo veamos, porque imagínate que Dios entregó a su Hijo por nuestras vidas, entregó a Jesucristo por nuestras vidas, su sangre por nuestras vidas. Imagínate el dolor que tuvo Dios en ese momento. Yo sentí el dolor del Padre. El Padre también le dolió, porque yo perdí a mi hijo, también le dolió. ¿Me entienden?
Cuando Dios pierde uno de sus hijos, nosotros podemos sentir el dolor ajeno, nosotros podemos sentir el dolor del Señor. Más cuando una persona también rechaza lo que Dios tiene, también hay dolor en su corazón. Y ese dolor se siente. ¿Por qué se siente? Porque el profeta tiene más acercamiento a Dios por la intimidad que tiene con el Señor. Entonces sabemos cuando Dios está afligido. Entonces, el ser moldeado en el corazón es extremadamente doloroso. A veces pasamos por circunstancias que no sabemos cuál es la razón, pero es parte del proceso y lo debemos aceptar. Sin embargo, el momento clave que se desarrolla en nuestro corazón como profeta es el encuentro inolvidable de Dios. Porque aún en medio del dolor es cuando nosotros recurrimos a Dios. Es cuando recurrimos a Él. Es cuando nuestro corazón está hecho pedazo, cuando nuestro corazón ya no hay más nada, cuando nuestro corazón está vacío. Es cuando nosotros recorremos a Dios, recurrimos a Él. Entonces, Dios trabaja con nuestro corazón y con nuestra mente. Una de las formas más dolorosas de la cual formará el corazón de un profeta es asignándote a enfrentar lo que el pasado te lastimó. Es verdad eso. Es muy cierto. A veces tenemos que delirar con cosas del pasado, con pensamientos del pasado, con gente que todavía está metida del pasado y todavía tenemos que delirar con ello. Pero es parte del proceso. Y también muchas veces tenemos ganas de salir rápido. ¿Por qué? Porque a veces somos tentados y con demasiada frecuencia, pero lo que queremos es salir corriendo en vez de quedarnos. Para ser la boca de Dios en la tierra, debemos aprender a cerrar nuestro corazón de las opiniones de los demás. Si los demás te dicen que estás afuera, que no te estás congregando, si algunos te dicen que estás perdiendo el tiempo, si algunos te dicen qué sentido tiene lo que tú estás haciendo o lo que estás enseñando, hay que cerrar el corazón, que no te duela, que te entre por un oído y te salga por el otro, porque no tiene importancia lo que digas. El corazón de un profeta nunca deja de interceder, ya sea hablado o ya sea callado. Nunca. El corazón de un profeta es formado.